Extiendo un cálido saludo a todos los participantes en el Congreso de la Propiedad Industrial de este año 2023. Celebro la iniciativa y la convocatoria de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial para nuclear a investigadores, especialistas, expertos en temas de propiedad intelectual que desde diferentes aristas debaten sobre los temas más relevantes de esta apasionante materia. Agradezco al comité académico la oportunidad que me ha dado de participar como parte de este panel con el tema que les comentaré, y extiendo una felicitación al comité organizador por el éxito rotundo del evento. En los próximos minutos estaremos conversando, presentando algunas ideas sobre un tema que a mi juicio ha sido relevante, importante y que no ha acabado, toda vez que tiene implicaciones futuras sobre determinadas cuestiones que veremos en el transcurso de esta exposición, que es el del acceso a los medicamentos. Me voy a auxiliar en una presentación a la que ustedes tendrán acceso, donde he listado algunas de las ideas, porque lo que queremos es básicamente presentar lecturas, experiencia, una hoja de estudio de un fenómeno que se suscitó en este periodo, pero que perfectamente muestra las intersecciones entre la salud y la propiedad intelectual, renueva el debate sobre las flexibilidades al ejercicio de los derechos por los titulares de propiedad industrial, con la exploración de un nuevo terreno a partir del waiver, de la excepción a los derechos de propiedad intelectual que se negoció y que fue limitada en cuanto a su extensión, pero aprobada finalmente en el periodo de la pandemia, y que abre toda una agenda de posibles reformas, discusiones, transformaciones a partir de ponderar los objetivos de salud que están presentes en los derechos de propiedad intelectual, renovando ya un debate que no es nuevo, porque tuvo un punto esencial en la ronda de Doha y la adopción de la declaración de Doha, que luego tuvo como resultado la incorporación del artículo 31 bis del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículo 31 bis del acuerdo de los API, que incorpora un mecanismo de licencias obligatorias para importar y exportar a países sin capacidades tecnológicas para generar medicamentos. Bueno, todo estos fenómenos renueva un debate y la idea sería presentar acá algunos de los hallazgos investigativos que pueden servir para revisar estas intersecciones y poner sobre la mesa fisuras, deformaciones que se han manifestado en torno a las vacunas y a los medicamentos para enfrentar la enfermedad de COVID durante la pandemia. Salta a la vista algunas cuestiones que estuvieron en el discurso y que centraron todo el debate, ¿no? Primero, la inequidad en el acceso. Inequidad en el acceso que se debe a diferentes factores. Uno, la insuficiente producción, las problemáticas con la distribución y con ello la disponibilidad de dosis que limitaba la capacidad de los países de vacunar y de acceder a las dosis de vacunas necesarias para cumplir con este ámbito. Se reporta a la altura del 14 de abril del año 2021 por el Duke Global Health Institute que el 70% de la producción de vacunas en ese minuto había sido concentrado en solo 4 países desarrollados, lo cual era una muestra clara y una preocupación sobre el tema del acceso a la distribución de vacunas. Otros temas que preocupaban eran los acuerdos anticipados, los procurement que habían celebrado las farmacéuticas con gobiernos para la distribución de dosis, el control de las líneas de producción y de las cifras de producción, y una tendencia que no extraña a limitar la transferencia de tecnologías, sobre todo las tecnologías de punta, como la del ARN mensajero, que evidentemente todavía está sujeta a una revisión de las prácticas y de las políticas de transferencia de tecnologías que se trae aparejada a este nuevo ámbito tecnológico. Bueno, como parte del resultado de la inequidad de vacunas se acuñaron algunos fenómenos catalogados por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, como Vaccine Apartheid, y que en el discurso de la organización y de la sociedad civil se nucleaba como un fallo moral de la humanidad en el tema de la distribución y el acaparamiento de vacunas, que no solo se limitó a las vacunas, porque en un periodo en el que aún no existían vacunas,
se manifestaron fenómenos como el acaparamiento y el almacenamiento de todas las dosis disponibles de Remdesivir, que era un medicamento antiviral que prometía soluciones, aplicaciones para este ámbito por la administración Trump, que desde entonces levantaba alertas y críticas sobre las posturas de los gobiernos sobre este tema. Bueno, el acceso limitado a las vacunas tuvo un impacto negativo en el manejo de la pandemia. Eso creo que es un fenómeno que salta a la vista y que intensificó un grupo de propuestas y de debates simultáneos, aparejados, pero no del todo uno consecuencia del otro, porque la presentación del waiver, de la exención a los derechos de propiedad industrial, se da en un momento en que se anticipaba las autorizaciones sanitarias para las primeras vacunas. O sea, cuando se presenta en el año 2020, en octubre, todavía no se habían logrado ni estaban extendidas la cantidad de vacunas y tecnologías que lograron candidatos vacunales que luego se obtendrían, ¿no? Y se presentarían. Bueno, otro problema que presenta es el de las insuficientes capacidades tecnológicas. No en orden cronológico, como les decía, pero se mostraba de que había una brecha tecnológica en los países del sur global, en nuestros propios países de América Latina, para adquirir, para asimilar las tecnologías que le permitieran poder producir las vacunas. Y por otra parte, también la cadena global de suministros mostraba complejidades para el acceso a materia prima y a componentes necesarios, que eso es un fenómeno que para la industria biotecnológica cubana ha sido común, recurrente, y que también tuvo un impacto en nuestras vacunas y en la extensión de su comercialización y del logro de su exportación. Bueno, estos temas fueron algunos de los fundamentales y que todavía cuando se hace una revisión de la literatura resaltan. Inequidad en el acceso, en producción, distribución y disponibilidad. El vaccine apartheid. Las situaciones disfuncionales que se mostraron en torno al acaparamiento, la producción y la distribución, el acceso limitado a las vacunas y las insuficientes capacidades tecnológicas para poder garantizar la producción a escala de candidatos vacunales y de medicamentos. Por otra parte, el discurso de propiedad intelectual toma una pauta que ha sido habitual. Uno, que los derechos de propiedad industrial han sido un instrumento esencial para la industria farmacéutica y biotecnológica y que se ha entendido como un factor clave en la protección de los resultados que se obtengan. En la medida en que esto ha generado disfunciones y resultados de inequidad, como lo que hemos señalado, entonces llama la atención de que habrá que explorar las alternativas que ofrece el propio sistema de propiedad intelectual para contrarrestar y para corregir estos usos disfuncionales y estos accidentes en la normal existencia y explotación de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo derechos de patentes y los datos generados para la obtención de las autorizaciones sanitarias, que en muchos casos tienen la protección adicional de datos de prueba. Pero no solo en estos ámbitos, porque se mostró la conexión de estos derechos con otros ámbitos de propiedad industrial. De hecho, la iniciativa que se presenta para la flexibilización a través del waiver, de la exención a los derechos de propiedad intelectual, no se limitaba a las patentes y no se limitaba a las vacunas. Tenía un objeto mucho más amplio que alcanzaba a muchos de los derechos de propiedad industrial. Se contaba, por ejemplo, la producción de válvulas con tecnologías 3D, de válvulas para respiradores, equipos médicos, test de diagnóstico, todos que diversificaban y ampliaban la necesidad de insumos, de equipamiento, de tecnologías médicas para hacer frente a los efectos desastrosos en cuanto a pérdida de vidas humanas que tuvo la pandemia de COVID. Bueno, la protección ampliada de estos resultados ha sido una estrategia que se ha ensayado, se ha experimentado y sobre la cual han construido sus posesiones las industrias biotecnológicas y farmacéuticas que fueron líderes en la obtención de resultados innovadores. Y también, como veremos a continuación en datos y cifras que les voy a compartir, se manifiesta una ardua y extendida actividad de experimentación, investigación, desarrollo de las tecnologías que va acompañada también con la solicitud de derechos de propiedad intelectual.
Aunque el sistema de propiedad intelectual, eso es una realidad, contaba con instrumentos para poder ponderar los objetivos de salud, las flexibilidades, por ejemplo el régimen de las licencias obligatorias y algunas otras como el agotamiento del derecho y su relación con las importaciones paralelas, ¿ya? Todavía quedaban preocupaciones sobre la efectividad del despliegue de estos mecanismos para garantizar acceso. Un debate que continúa a la fecha, sobre todo porque se trataba de una situación de emergencia sanitaria para la cual se habían previsto situaciones, pero inéditas en el alcance y con las características en que se presentó durante el periodo de la pandemia. Sobre el tema de la generación de resultados innovadores, bueno, cuando se hace una búsqueda en las fuentes que han reportado y que muestran una preocupación sobre todo por la existencia de derechos que puedan impedir el acceso a medicamentos y vacunas, se reporta por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en su información, en sus reportes y por el BACSPAL en el seguimiento a los estados legales y a la cantidad de solicitudes que se han presentado por los diferentes invenciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, centrando